Oh, hola, no los había visto. ¿Cómo han estado, compañeros? Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el cual les vamos a explicar el siguiente ejercicio. Y nomás quería preguntarle a mis respectivos compañeros de que si autorizan a mi profesor querido Mariano Alberto Martínez a grabar este video. ¿La autorizan, compañeros? No. Sí. Sí. Sí, digo, sí, perdón. Sí. Muy bien, entonces disfruten este video y vamos a ello. Muy bien, después de esta breve y controvertida y creativa introducción, vamos a ver el video, chavillos. Vamos a grabarlo, fíjense bien. Aquí en pantalla, chavillos, pues tenemos una situación que en este caso corresponde a la vida real. Fíjense bien, nos dicen que vamos a fabricar cubetas de pintura. En este caso, chavillos, pues las cubetas de pintura hay que verificar que efectivamente entendamos o que nos quede muy claro este concepto. El hecho de que especifique que son cubetas hace a una referencia que es muy diferente a bote. Es muy común que de manera coloquial, chavillos, cuando vamos nosotros a la tienda, decimos, me da una cubeta de pintura. Bueno, realmente es un bote, porque el bote, aparte de ser un cilindro, por ejemplo el de la pintura, en la parte de arriba y en la parte de abajo están tapados, es decir, tiene una tapa y una base. Chavillos, la diferencia con la cubeta es que en la parte de arriba, chavillos, pues no tiene tapa. Entonces, chavillos, la cubeta, ya habíamos mencionado, pues obviamente es como un cilindro. Ya lo habíamos comentado en una clase anterior. Entonces, en este caso, el bote, tanto arriba como abajo, sí tendrían tapadas cada una de las extremos del cilindro. Y en este caso, huerquillos, pues nos damos cuenta que en la parte de arriba de la cubeta, pues no tiene tapa. Eso es lo primero, ¿no? Bote, por ejemplo, sería una lata de refresco. Este es un bote. En la parte de arriba y en la parte de abajo están tapadas. En este caso, la cubeta es como la que nosotros usamos en la casa para hacer el aseo. Entonces, la cubeta, chavillos, en la parte superior no tiene tapa. ¿Sí están de acuerdo con esto, huerquillos? Sí, querido profesor. Sí. Muy bien, chavillos. Pues bueno, entonces, ya que quedamos claros con lo que es la cubeta, me dice, hay que determinar el área superficial, pero un punto importante que me dice es que esta área que vamos a determinar, pues debe ser mínima, chavillos. Y luego fíjate bien, no hay que confundir, porque a veces en los contextos de los ejercicios utilizan palabras con el concepto de máximo y mínimo que trabajamos en el cálculo diferencial. Fíjate bien, por ejemplo, aquí me dice, para aprovechar al máximo el material disponible. Pero esto a lo que hace referencia de aprovechar al máximo significa no desperdiciar material. Y esto es de manera coloquial. No hace referencia al tema de máximos y mínimos del cálculo. Por lo tanto, chavios, donde sí hace referencia a lo que tenemos que trabajar como máximo o mínimo, sería al cálculo del área superficial. ¿Sí queda clara esa diferencia, chavillos? Sí, querido profesor. Sí. Muy bien, chavillos. ¿Y también queda clara la diferencia entre el bote y la cubeta? Sí, Sí, preguntas existenciales, pero sí. Ok, perfecto, chavillos. Ahora, de acuerdo al contexto, si queremos nosotros determinar el área superficial, significa entonces que estamos hablando de la orillita, en este caso de la cubeta o cilindro, más aparte de la base de esta cubeta. Y me dice que también va a almacenar un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Bueno, chavillos, pues hay que interpretar lo que me están pidiendo. ¿Cómo lo haríamos? Fíjate bien. Para empezar, vamos a hacer un corte. En este caso, realizaríamos un corte en la parte lateral de este cilindro. Cuando hacíamos el corte lateral del cilindro, era como, por ejemplo, cuando tenemos algo muy similar a un rollo de papel. Fíjate bien.
¿A qué me refiero con el rollo de papel? Bueno, cuando nosotros vamos y hacemos un corte de una hoja en un rollo, bueno, pues me doy cuenta entonces que sería como cuando realizaríamos el corte nosotros en nuestra cubeta. Fíjate bien. Te lo voy a poner aquí en pantalla más para que ejemplifiques un poquito mejor acerca del corte. Miren, aquí está el rollo de papel. ¿Sí lo observamos en pantalla, huerquillos? Sí, sí, Sí. profe, se me antojó ir al baño. Ok. Entonces, esto es como la cubeta. Si yo hago un corte aquí en la cubeta, chavillos, se va a desprender una hoja como esta. Si te fijas, entonces esto sería como una figura geométrica que viene siendo el rectángulo. ¿Simón, chavillos? Sí, Monkey. Por lo tanto, huerquillos, si nosotros cortamos de arriba abajo por esta sección, nos damos cuenta que al abrirlo vamos a generar un rectangulito, chavillos, de esta manera. Y es como si estuviéramos abriendo el rollo que tenemos aquí en pantalla. Simón, huerquillos, ¿vamos claros con esto hasta aquí? Sí. Ok, bueno. ¿Alguno de ustedes nos ejemplificó la clase pasada el corte de un cilindro por medio de la hoja que le sobró del ejercicio anterior? ¿Quién nos ayudó la clase pasada? La hermosísima Zaida. Sí, sí. O como usted la conoce, Melissa. Ok, muy bien. A ver, le voy a pedir de favor a Zaida, Melissa, ¿sí ¿tendrá la hojita? ¿Mandé? ¿Tendrá la hojita? Sí, está. ¿Nos las podrá mostrar en pantalla, por favor? Pero Miren, la otra, así, ¿verdad? sí, ahí está. Melissa tiene la hoja extendida y lo que va a hacer es que va a unir orilla con orilla. La une, por favor. Eso, excelente. Ahora nos muestra el cilindro para que se vea el circulito, por favor. Ok, ahí está, chavillos, miren. Significa entonces que si nosotros hiciéramos el corte de manera lateral, al abrirlo, ¿nos ayuda a abrirlo, Melissa, de favor? Al abrirlo, oh, muy bien, ahí se ve el rectángulo. ¡Órale! ¿Cómo ven, chavillos? Por eso, chavillos, nos damos cuenta, así como lo tiene también Melissa en esa hojita, que el círculo que tenemos en la parte de abajo, en su contorno, vendría siendo la base del rectángulo. ¿Simón, chavillos? A ver, Melissa, muéstrales otra vez el circulito para que no vaya a pasar desapercibido ese. Muy bien. Ahí está el circulito. ¡Oh! Y ahí tenemos una circunferencia. Ese circulito que tenemos de base, en su circunferencia, obviamente, viene siendo la base del rectángulo. ¿Sí están de acuerdo, chavillos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, querido profesor. Perfecto, chavillos, muchas gracias. Entonces, huerquillos, nos damos cuenta aquí en pantalla. Podemos observar entonces que la parte lateral de la cubeta, chavillos, pues es un rectángulo. Y la base, ya nos dimos cuenta que era el circulito, por eso la voy a colocar aquí abajito. ¿Sí? Ahí está dibujada. Y tenemos aquí el circulito, chavillos. Y es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como me pide el área superficial, bueno, pues entonces significa que es la parte lateral de la cubeta, más aparte la base de la cubeta, que en este caso es el círculo. Chavillos, me está planteando área. Entonces es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, porque acuérdate que hay que generar una fórmula. Entonces, huerquillos, tendríamos aquí nuestra fórmula de área. Para empezar, ¿el área de quién? Bueno, vamos a iniciar primero con el área del rectángulo. ¿Cómo sería el área del rectángulo, chavillos? Base por altura. Ok. Entonces el área del rectángulo, chavillos, sería base por la altura. Lo voy a colocar aquí. Y ese sería el área del rectángulo, huerquillos.
Bueno, vamos a colocarle en un verde, más para identificar que estamos hablando del rectángulo. Ahora, vamos a determinar el área de un círculo porque pues también necesitamos el área de aquí, chavillos. ¿Cuál es el área del círculo, huerquillos? No diga más. No ¿Tipo diga radio? más. ¿Al cuadrado? Exacto, exacto. Muy bien, es pi por radio al cuadrado, correcto. Muy bien. Entonces aquí sería pi por radio al cuadrado. Aquí lo vamos a identificar de otro color, chavillos, porque pues es otra de las áreas que vamos a trabajar. Vamos a ponerlo en color rosita. Ahí le va, fíjense bien. Hasta el momento sabemos que el área total de esta superficie sería entonces sumar el área del círculo con el área del rectángulo. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí, querido profesor. Perfecto, Borjillos. Perfecto. Entonces, vamos a colocar entonces la fórmula general para calcular nuestra área, chavillos. La voy a colocar de este lado. Fíjense bien. Vamos a colocar en color negro. Y sería el área total o el área superficial, como nos indica el ejercicio, vendría siendo igual al área del rectángulo, chavillos, más el área del círculo. Es como nosotros empezamos a plantear nuestros modelos matemáticos. Es decir, empezamos a plantear las fórmulas que requerimos para resolverlo. Entonces, chavillos, vamos a hacer la sustitución con las fórmulas. Me doy cuenta que esto sería igual a base por altura. Y en el círculo, chavillos, sería pi por radio al cuadrado. Ahí está. Hasta aquí vamos claros con el ejercicio, chavillos. Sí. Muy bien. Ahora, observemos. Generalmente nuestras fórmulas que nosotros vamos a construir siempre deben de depender de variables. Y entre menos es mucho mejor. La idea entonces es hacer o depender de una sola. Eso sería lo ideal siempre para poder solucionar nuestros ejercicios más fácilmente. Me doy cuenta entonces, miren, para la base del rectángulo, yo puedo decir que la base le puedo poner un nombre. Como está de manera horizontal, chavillos, o yo puedo llamarle como, por ejemplo, X. Simón, chavillos, con esto. Exacto. Ok. La base del rectángulo, como está horizontal, yo la puedo llamar X. Y la altura del rectángulo, como está vertical, ¿cómo la podríamos llamar? Y. Ok. Si te fijas, estos dos valores que tenemos aquí de X y Y son para el área del rectángulo. Bueno, pues vamos a colocarlos también en color verdecito porque es para esta figurita. Entonces aquí, chavillos, empezamos a hacer los cambios por nuestras variables correspondientes. La base, huerquillos, se llama X y la altura se llama Y. Y si te fijas, ya tenemos para esta área superficial una fórmula en la que estamos sumando el área del rectángulo y el círculo, pero ahora ya tenemos tres variables, miren, la X, la Y y la R, porque recuerda que pi es una constante, es un número fijo. Entonces, como ya tenemos tres variables, pues ya estamos como que delimitando un poco más nuestra fórmula, pero recuerda que todo hay que dejarlo en función de una sola. Ahorita hace ratito mencionábamos, miren, que este circulito que yo tengo aquí, el contorno, que se le llama circunferencia, vendría siendo la base de este rectángulo. ¿Simón, chavillos?
Exacto. Sí, Por lo tanto, muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, chavillos, me doy cuenta que la circunferencia, ¿a qué era igual? ¿Se acuerda? ¿La qué? A la base del rectángulo. Sí, pero la formulita, ¿se acuerda de la formulita de la circunferencia? Diámetro. El diámetro. Bueno, la formulita de la circunferencia tiene que ver con el diámetro o con el radio, y es lo mismo que 2pi por radio. Y esta sería la fórmula para la circunferencia. ¿Vamos claros hasta aquí, huerquillos? Sí. Sí, profe. Ok. ¿De qué me doy cuenta entonces? Que esta circunferencia es X, y como X lo puedo igualar aquí, me doy cuenta entonces que la X, ¿de quién va a depender? Mira, de 2πr. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, huerquillos? Sí, profe. Bueno, entonces aquí, chavillos, vamos a hacer el cambio de la X por este nuevo valor que acabo de encontrar, que es 2πr, porque obviamente la circunferencia es la base del círculo, perdón, es la base del rectángulo. Y miren, el área superficial ya depende de la R, de la Y y de la R. Me doy cuenta entonces que mi ejercicio lo debo de orientar a que dependa del valor de la R, es decir, del radio. Entonces, chavillos, hay que ver la manera de cómo transformar esta Y en función del radio. ¿Qué otro valor nosotros podríamos considerar aquí, chavillos? O determinar, a ver, de lo que me dan o lo que nos podamos imaginar. ¿Se le ocurre algo? El volumen. ¿Correcto? Si se fijan, me están dando un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Órale. Entonces, fíjate bien. Yo sé que el volumen de un cilindro, ¿a qué va a ser igual, chavillos? Es base. Por altura. Ok. Así es es. de la base, chavillos, por la altura. Fíjense bien, huerquillos. Para este ejercicio me doy cuenta que el volumen del cilindro es el área de esta base. Fíjate bien, para todas las figuras regulares, como por ejemplo un cilindro, un prisma rectangular, un cubo, lo que yo tenga en la base se proyecta exactamente hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Miren, si aquí por ejemplo este cilindro lo reducimos de tamaño y le ponemos nada más el circulito de base, ¿ya se fijó? Esa base, pues obviamente casi no tiene una altura, por lo tanto no podríamos determinar un volumen, porque realmente es muy, muy pequeñito, como si fuera del tamaño de una hoja de papel. Si la base fuera un circulito que nosotros dibujamos con la hoja de papel, nos daremos cuenta que pues prácticamente el volumen se considera despreciable. Pero chavillos, ¿qué pasa si lo consideramos como por ejemplo la libreta y ponemos una hoja encima de la otra de forma circular? Voy poniendo una hoja encima de la otra y luego la otra y luego la otra y luego la otra. Me doy cuenta que voy a formar el grosor de una libreta como la de 100 hojas. Eso es porque la base, chavillos, como es un círculo, voy acumulando circulitos y circulitos arriba, 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 arriba de él. Y si se fijan, voy proyectando el volumen de mi figura. Y en este caso es porque la base la fuimos proyectando hacia arriba una tras otra, una tras otra. Y por eso generamos este volumen. El volumen, chavillos, sería entonces el área de la base por la altura. Y esto lo hacemos similar, como les comentaba, a una libreta. En la libreta yo tengo una hojita que prácticamente el grosor es tan pequeñito que se considera despreciable. Pero ¿qué pasa si colocamos todas las hojas juntas hasta llegar a 100? Me doy cuenta que mi libreta ya tiene un volumen. Y en este caso mi libreta, por ejemplo, sería un prisma rectangular. ¿Estamos claros hasta aquí, chavillos? Profe, también estaba ahí imaginándome que la altura sería las unidades, como si ese prisma, digamos que supongamos que son
8 veces círculos, y si fuera un círculo sería por 1, entonces no afectaría Sí, el volumen. sería la unidad básicamente. Es correcto. Muy bien, chavillos, pues miren, fíjense bien. En base a esta formulita, voy a verificar qué es útil para poderlo transformar en variables. Fíjate bien, ¿eh? De entrada, el área de la base. ¿Quién sería la base, chavillos? El círculo. Correcto. Por lo tanto, aquí yo puedo sustituirlo por su área. Miren, área de la base es pi por radio al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo con esto, huerquillos? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué onda con la altura? En este caso, la altura del cilindro. ¿Con qué letra la podríamos representar? Con Y. ¿Sí? Porque esta altura ya la había marcado de este lado, miren. Y en este caso sería esta Y, chavillos. Entonces vengo y lo cambio, obviamente, por su variable. Simón, chavillos, ¿vamos bien hasta aquí? Todo muy bien. Exacto. Muy bien, huerquillos. Pues entonces, me doy cuenta que aquí ya tengo la Y, tengo el radio. Y aparte, el volumen, ya me lo están dando como un valor numérico, miren. Nos dice que son 1000. Entonces, en lugar de la V, chavillos, lo cambiamos por 1000. Me doy cuenta que de aquí ya puedo despejar la Y. Entonces, fíjese bien. Abajito ponemos la representación del despeje de la Y. Sería una división en donde del lado izquierdo tengo 1000. Bueno, pues del lado derecho es pi r cuadrada por Y. Entonces, como el pi r cuadrada está multiplicando, lo paso dividiendo. Y ahora sí esto, pues va a ser igual a la Y que tengo de este lado. Y si se fijan, chavillos, este valor de Y ya depende del valor de R, porque 1000 y pi pues son constantes. Ya sabemos que ese número ya lo tenemos. Entonces esta Y, chavillos, va a depender del valor de R. ¿Estamos claros hasta aquí, chavillos, con este ejercicio? Todo muy Sí. claro. Oui. Perfecto, chavillos. Entonces vengo y acá, en donde yo tengo la Y, chavillos, lo cambio por este valor que yo acabo de encontrar. Miren, aquí está. Y lo cambiamos. Hasta aquí, chavillos, hemos encontrado que esta área superficial ya tiene, mira, R, R y R. Ya las X y las Y que teníamos originalmente fueron cambiadas en la dependencia de una sola variable. Vamos a simplificar esto, chavillos, miren. Pi arriba en el numerador, pi abajo en el denominador. Se simplifican. Y luego esta R que está en el numerador se simplifica con la R cuadrada que está en el denominador. ¿Estamos de acuerdo, huerquillos? Oui. Sí. Sí. Entonces la R del numerador se simplifica y abajo ya nomás me queda una sola R. Luego multiplico 2 por 1000, chavillos. 2000. Y si se fijan, lo que acabo de encontrar viene siendo una fórmula. Y estas fórmulas, pues obviamente son muy útiles porque son las que me va a permitir en este caso tratar de encontrar el área superficial. Chavillos, esto como fórmula es útil, pero es más útil cuando lo tenemos en forma de función. Y recuerda, una función es cuando un valor depende de otro. Y en este caso, el área superficial, chavillos, voy a abrir aquí un paréntesis. ¿De quién va a depender el área superficial? De R. Correcto, del radio. Significa entonces, chavillos, que si este circulito aumenta de tamaño o disminuye, la cubeta también va a cambiar de tamaño. ¿Simón, chavillos? Sí. Sí. Por lo tanto, chavillos, esta ya sería la función que vamos a trabajar. Chavillos, hasta este momento
hemos construido la fórmula que nosotros necesitamos y que va a ser muy útil para nuestros cálculos. ¿Vamos claros hasta aquí, huerquillos? Sí. Todo claro, señor Simpson. Sí, así. Sí. Muy bien. Excelente, chavillos. Pues bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestra función. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chavillos, con la función? Sacar Obtener la primera derivada. lo que dijo ella, Lo que dijo Elena. Perfecto, chavillos. Elena de Troya. Muy bien, muy bien. Hay que terminar entonces nuestra primera derivada, chavillos. Entonces me voy a traer mi ejercicio y voy a trabajar con él, huerquillos. Vamos a ver. Vamos a colocar esta función aquí abajito, inmediatamente. Vamos a ver. Esto que tenemos aquí sería, pues, obtener la primera derivada. La primera. Con ganas, profe. Primera derivada. Primera. Así es. Muy bien, huerquillos. Vamos a pasar el rollo de papel de este lado. Ok. Fíjate, para poder trabajarla mucho mejor la derivada, este radio que está en el denominador, huerquillos, la voy a pasar al numerador. ¿Simón? ¿Cómo pasaría? Exacto. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo pasaría, huerquillos? ¿Pasaría qué, profe? Bueno, al pasar al numerador, pues pasa como r a la menos 1. Entonces, este lo voy a pasar al numerador, pero al pasarlo aquí arribita, pues recuerda que el exponente de positivo pasa a... Negativos. Negativo. ¿Están de acuerdo con esto, huerquillos? ¿Sí está claro esto? Sí. Así es. Sí. Ok. Muy bien. Chavillos, pues ahora sí hay a trabajar esta función. Bueno, pues vamos a derivar. Si del lado izquierdo derivo, pues del lado derecho también. Entonces, la derivada, chavillos. Aquí le voy a poner la derivada en esta luego. Aquí está. Derivada de A. Y del lado derecho también tengo que derivar, huerquillos. El 2 es una constante. Acuérdate aquí, la R es la base. El menos 1 es el exponente. Se va a pasar multiplicando. ¿Simón? Igual acá. I es la constante. R es la base, es la variable. Y el 2 es el exponente que va a pasar multiplicando. Chavillos, entonces, derivamos. Menos 1 por 2000. Menos 2000. Gracias. Menos 2000. R a la menos 1. Y acuérdate que le restamos un 1. ¿Sí o no? Sí. Así. Ok. Por lo tanto, chavillos, este R a la menos 1 se transforma en un R a la menos 2. Como estamos derivando con respecto a R, pues ya aquí adelante sería por 1. ¿Estamos de acuerdo en esto, huerquillos? Vamos bien hasta aquí. Todo muy bien. Ok. Ahora, si tengo este 2, pasa multiplicando, pongo la misma base y el exponente le resto 1. Entonces, ¿qué me quedaría? R elevada a la 1. Correcto. ¿Qué están pues, huerquillos? Mi primera derivada entonces me quedaría como menos 2000R a la menos 2 más 2πr. Chavillos, cuando nosotros ya encontramos nuestra derivada, ¿qué hacemos? Igualar a 0. Correcto. Tremenda, Elena. Entonces, huerquillos, vamos a igualar a 0 esto. Muy bien, Elena, muchas gracias. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta, chavillos? Fíjense bien. Para resolver esto, lo primero que voy a hacer es que mi exponente negativo lo voy a hacer positivo, huerquillos.
Entonces, aquí lo voy a escribir en forma de fracción. Me lo coloco aquí en forma de fracción. Sería el menos 2000. Voy a colocar aquí arriba. Pues obviamente esta R cuadrada pues está abajo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Entonces el exponente, chavillos, me quedaría positivo. ¿Están de acuerdo con esto, horquillos? Perfecto. Ahí voy, Es que el PowerPoint se está deteniendo un poco. Bueno, entonces este lo coloco aquí abajito. Y pues obviamente ya sería positivo. Para poder despejar entonces el valor de R, huerquillos, a toda esta ecuación, la voy a multiplicar por R cuadrada para quitar este denominador. ¿Estamos de acuerdo, chavillos, con esto? Sencillito, sencillito. Ok, por eso aquí le voy a agregar un corchete. Y coloco mi ecuación que tenía. Y le voy a multiplicar por esta R cuadrada, chavillos. Creo que quiero simplificar de mi ecuación fraccionaria. Lo vimos en matemáticas 2. R cuadrada se simplifica con este R cuadrada. Por lo tanto, este menos 2000 sobrevive así tal cual. Y luego sería más. Tenemos aquí este 2pi. Que es multiplicado por R cuadrada por R, chavillos. R elevado a la 3. Correcto, chavillos. Muy bien. 1, 2, 3. Muy bien. Y esto es igual a 0. Hasta aquí, huerquillos, vamos claros con el ejercicio. Entonces, ¿quieres? Clarísimo. Muy bien, chavillos. Entonces hay que despejar el valor de la R. Ok, entonces el 2000 que está restando, lo paso sumando del otro lado del igual. Aquí pasaría a sumar. Y luego, chavillos, la R cúbica está siendo multiplicado por 2pi. Bueno, entonces el 2000 pasa a ser dividido con el 2pi. Colocamos aquí arribita. Entre este 2pi, huerquillos. Ellos, simplificando esto, 2000 entre 2, podemos dejar todo expresado en pi, ¿eh? 2000 entre 2, 1000. okay, serían 1000 sobre pi, ¿verdad? Sí. Así es. Déjame lo escribo. Dos mil entre 1000, perdón, 2000 entre 2, 1000. Me queda este pi. Y si yo quiero encontrar el valor de R sin el cubo, saco raíz cúbica de los dos lados, ¿verdad? Raíz cúbica del lado izquierdo me genera una R, huerquillo. Raíz cúbica del lado derecho, Raíz cúbica de 1000 entre pi. correcto. Entonces voy a colocar aquí la raíz cúbica de 1000 sobre pi. Y si se fijan, chavillos, este es el único valor que me salió como valor crítico. Entonces tenemos una gran tarea. En primera, que ojalá y hayamos realizado bien nuestro planteamiento de ejercicios, sobre todo cuando estoy ahí solito haciendo los ejercicios. ¿Por qué? Pues porque nada más me salió un valor aquí, huerquillos. Y este valor, pues obviamente, debe ser el resultado de mi ejercicio. Que este viene siendo el valor crítico. Y es con el que yo voy a comprobar que efectivamente el área que yo estoy calculando, chavillos, miren, debe ser el área superficial
mínima. Simón, Huerquillos, ¿estamos claros con esto? Sí. Simuki. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir con nuestros pasos, porque si te fijas, este valor de pi, perdón, este valor del radio ya es el resultado final. Pero hay que comprobar si efectivamente me está generando, efectivamente mi área sea mínima. ¿Qué tendremos que hacer ahora, chavillos? Obtener la segunda derivada. Prueba y error. No, prueba y error nunca va a funcionar aquí en materias analíticas, chiquitín. Sería obtener la segunda derivada, chavillos. No, sí, profe, porque si a esa cantidad de raíz de 3 cúbica de 1000 sobre pi le agrego más 1 y luego otra menos 1, y si las dos, el resultado ¿cómo decirlo? Es menor que el resultado sin sumarle, entonces está bien ese, ¿no? Pues usted lo dice. Hay que hacerlo con el método analítico que ya aprendimos, chavillo. Huerquillo. Le va. Obtener la segunda derivada. Ah, bueno, si del lado izquierdo saco la segunda derivada, del lado derecho también. Recuerda, el exponente que tengo aquí pasa multiplicando. Menos por menos, Miss, más 2 por 2, 4000. Luego, al exponente le resto 1. ¿Cuánto más me quedaría aquí? Menos 3. Menos 3. Ok, gracias. Derivada de R con respecto a R, 1. Y luego acá, chavillos, derivada de R con respecto a R. 1. Ok. Ya que obtuvimos nuestra segunda derivada, recuerde, chiquitín, hay que sustituir el valor de R que habíamos tenido acá para verificar si es un máximo o mínimo. Recuerda, no me interesa tanto el valor numérico. Lo que me interesa realmente viene siendo el signo. Entonces, chavillos, miren. Esto que es negativo lo voy a hacer positivo para pasarlo al denominador. Simón, Huerquillos. Sí, 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 claro. Y de hecho, quiero que te des cuenta. Si tú te fijas en esta segunda derivada, cuando yo pongo el 4000 en el numerador y tengo este R al cubo, que ahora el exponente es positivo porque pasó al denominador, los dos términos son positivos. ¿Qué pasa cuando yo sustituyo un valor positivo, chavillos? Valor mínimo. Como es positivo, es un mínimo, chavillos. ¿Cómo? Lo hicimos. Sí. Entonces, si se fijan, aquí no hay necesidad de sustituir el valor de R. ¿Por qué? Porque yo sustituyo el valor de R aquí, todo es positivo, positivo. Ah, pues como ya sé que es positivo, es un mínimo. Y con esto estoy comprobando que efectivamente el área superficial es mínima. Entonces, chavillos, si te fijas, con este valor de R, que es raíz cúbica de 1000 sobre pi, estoy generando esta área superficial mínima. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, chavillos? sí, profesor. Sí. Ok. Ahora, Huerquillos, pues ya lo único que nos faltaría entonces aquí sería, por ejemplo, determinar el área superficial. ¿Cómo lo podríamos hacer para determinar el área superficial? Bueno, pues acuérdate, el área total o el área superficial total era el área del rectángulo más el área del círculo. Y la fórmula que yo encontré era esta. Esta formulita es la que me va a ayudar a determinar mi área superficial total. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí. Bueno, vamos a calcularla entonces y vamos a agregar nuestro resultado. Fíjate bien. Esto que es nuestra área superficial
Bueno, más bien esta es la fórmula, esta es la función, esta es la que me va a servir, ¿eh? La función. Me la traigo acá. Aquí estaría. Bueno, entonces me traigo mi valor de R que yo encontré. Y mi valor de R aquí encontré que es R raíz cúbica de pi sobre 1000. Entonces vengo y lo sustituimos, huerquillos, en nuestra función. ¿Ok? A ver, chavillos, voy a copiar una vez más la fórmula, nada más para representar la sustitución. En lugar de R, huerquillos, colocamos la raíz cúbica de 1000 sobre pi. ¿Simón? Sí. Ok. Y acá, chavillos, también. En lugar de este radio, pues lo voy a colocar aquí con un corchete. Y sería algo como esto. ¿Están de acuerdo con esto, huerquillos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Miren, yo la verdad prefiero hacer todo así, sin calculadora. Vamos a simplificar esto. Déjenme quitar esta sección de acá. Vamos a ver cómo nos quedaría. Fíjense bien, ¿eh? Ahí te va. Bueno, lo que voy a hacer, fíjate bien, voy a separar en este caso la raíz cúbica del numerador y del denominador. La raíz cúbica de 1000, ¿cuánto sería? 10. Ok. Entonces me quedaría 10 sobre raíz cúbica de pi. ¿Simón? Sí. Sí. Ok, entonces fíjate bien. Voy a colocar aquí. Voy a acomodar la fracción. Sería 10 entre la raíz cúbica de pi. ¿Simón, huerquillos? Simón. Y luego acá, chavillos, igual, separo raíz cúbica de 1000. 10. 10. Y abajo raíz cúbica de pi. Entonces te voy a cambiar por este mismo valor que yo acabo de calcular. Quedaría algo así. ¿Están de acuerdo, chavillos? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a representar este resultado un poquito mejor. Si hacemos la ley de la tortilla aquí, chavillos, al 2000 le tendríamos que colocar un 1, ¿sí o no? Claro, pues claro. Entonces, al 2000 le coloco un 1 y multiplicaríamos 2000 por raíz cúbica de pi. Dejamos en forma de fracción. Aquí serían 2000 por la raíz cúbica de pi. Ahí está. Denominador, 10, 10. pero nos podemos saltar un paso, ¿no? Le quita... Ah, no, no se puede. O sí, sí se puede, ¿no? Quitamos un 0 al 2000. Pues sí, 2000 entre 10 serían 200, ¿verdad? Es correcto. Y luego, chavillos, aquí sería más. Fíjate bien. Este pi está multiplicando ese corchete, pero a su vez este corchete está elevado al cuadrado. Entonces primero hay que elevarlo al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría aquí? Ahí te va. Nos sigue quedando una fracción, obviamente. Y quiero que te des cuenta de, sería 10 al cuadrado. 100. Correcto. Y luego, esta pi está multiplicando el corchete, pero este raíz cúbica de pi está elevado al cuadrado. Entonces, esto, huerquillos, raíz cúbica de pi,
quieres te lo pongo aquí abajito para que recuerdes. El raíz cúbica de pi lo podemos cambiar. Fíjate bien. Te lo voy a representar como lo tenemos acá, ¿eh? Y si te fijas, aquí está elevado al cuadrado. Entonces, la parte de arriba ya la resolvimos. Vamos a hacer ahora la parte de abajo. Nos quedaría así. ¿Simón? Simón, que Muy bien, Chavillo, muchas gracias. Vamos a ver. Aquí en el PowerPoint tengo que escribir las ecuaciones de manera diferente al Word. Bueno, entonces aquí, huerquillos, recuerda que esto que tenemos aquí, la raíz cúbica, es como un tercio, ¿sí o no? sí. Sí. Entonces aquí sería un tercio de pi, ¿verdad? Este pi, su exponente tiene el un tercio. ¿Simón? ¿Dicho ellos? Sí, profe. Muy bien. Nada más que acuérdate que está elevado al cuadrado, ¿no? Así es. Entonces esto que está aquí, pues lo voy a poner aquí adentro. ¿Qué estoy haciendo? Pues nomás demostrarte qué es lo que tienes que hacer por si no te acuerdas. Es decir, exponente por exponente, ¿qué sería? X a la, perdón, pi a la un tercio al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Un sexto? Ah, no, un noveno, perdón. Pues miren, 1 por 2, Dos tercios. Perdón, ando desorientado. sí, está bien, no se apure. Pi a la 2 tercios, chavillos. Esto es lo que yo tendría en el denominador, Simón. Esto de aquí. Pero me doy cuenta que como está siendo multiplicado por este pi, chavillos, yo le pregunto a usted, ¿este pi está elevado a la 1, sí o no? Sí. Que a su Sí. vez, ok, que a su vez ese exponente de 1 lo podríamos poner ¿como qué? ¿Pi a la qué? No diga más. No diga 3 más. sobre 3. Correcto, 3 tercios. Como es un entero, pues serían 3 tercios, chavillos. ¿Para qué hacer esta conversión? Porque como abajo tengo pi a la 2 tercios y arriba tengo pi a la 3 tercios, pues los exponentes se van a restar, ¿sí o no? Sí. Sí. Tres. Gracias. 3 tercios menos 2 tercios, chavillos. Un tercio. Correcto. Entonces, realmente este 100 está siendo multiplicado por un pi a la un tercio. ¿Simón, huerquillos? Sí, profe. Me lo pongo acá arribita. Pi a la un tercio. Entonces, este ejercicio, chavillos, se está simplificando cada vez más. Este proceso que estoy haciendo es porque no me gusta hacer la calculadora. Ahora, chavillos, 2000 entre 10, ¿qué dijimos que era? 200. Correcto. Chavos, pero los mortales como nosotros vamos a usar la calculadora. Este proceso que te estoy explicando te sirve mucho más fácil para desarrollar tu habilidad mental, ¿eh? Chavillos, miren, 2000 raíz cúbica de pi más 100 y esta es raíz cúbica de pi, ¿sí o no? Así Sí. es. Ok, chavillos, ya estamos listos para escribir nuestro ejercicio, nuestro resultado. Fíjate bien. 200, en este caso, esta parte es igual a esta parte de acá. Sería entonces 200 más 100. 300. En este caso serían 300 raíz cúbica de pi, o lo que es lo mismo, pi a la un tercio. Chavillos, este sería nuestro resultado. Obviamente aquí nomás le tendremos que acomodar las unidades, ¿no? ¿Qué unidades serían, huerquillos?
¿Centímetros? ¿Centímetros cuadrados? Correcto, porque es superficie. Entonces tendrían que ser centímetros al cuadrado. Chavillos, ¿quedó claro nuestro ejercicio? No, profe. A ver, otra vez, yo lo voy a decir. Chavillos, ¿quedó claro el ejercicio? Sí, querido profesor Edwin, diga, profesor Mariano. Ok, entonces, hasta la próxima y gracias por participar. Hasta la próxima. Muy bien, chavillos. Nomás quería concluir un poquito con el ejercicio. Fíjense bien, ¿eh? Ahí va. De aquí, importante. Siempre que nosotros queramos resolver un ejercicio de optimización, hay que leer el contexto del ejercicio. Y en este caso, me están diciendo que, pues bueno, son cubetas. Recordar que la cubeta es sin tapa y sí tiene base. La cubeta, como quiero el área superficial mínima, estoy esperando que el valor que yo encuentre de mi variable tiene que ser en la segunda derivada positiva. Entonces, fíjate bien, la cubetita que yo tengo aquí la corto, la transformo en un rectángulo, una base de círculo, y la idea es que el área superficial sería la suma de estas dos áreas, el área del rectángulo y el área del círculo. Todo, chavillos, lo debo de dejar en función de una sola letra. Me di cuenta entonces que la base X es lo mismo que la circunferencia del círculo y lo cambié por 2πr, que es el caso que tengo acá. Después me di cuenta que la Y la podíamos determinar o despejar en base a la fórmula del volumen que me daban. Porque como me daban el volumen de 1000, pues entonces yo podía determinar el volumen de mi figura. Área de la base por altura. Y despejar el valor de Y. Chavillos, la Y ahora dependía del valor de R. Porque la idea es que siempre, cuando estemos trabajando una fórmula, todo debe estar solamente en función de una sola letra, para poderla transformar como una función. Ya que tengo una función que depende de una sola letra, en este caso es el radio, obtuve la derivada. Y recuerda que cuando obtienes la derivada siempre vas a encontrar el valor de tu ejercicio, es decir, el valor crítico. Pero hay que comprobar si efectivamente, en este caso, es el mínimo que me están pidiendo para esta área. Por eso, al obtener la segunda derivada, chavillos, realmente el valor numérico no me interesa tanto. Lo que me interesa es el signo. Y me di cuenta que como era positivo, efectivamente, el área superficial con este valor de radio, que es raíz cúbica de 1000 sobre pi, sí es un área mínima. Y acá, pues ya nada más lo único que hicimos fue determinar cuál era el área superficial en función de R y nos damos cuenta que esto eran 300 raíz cúbica de pi centímetros cuadrados. Y ahora sí, chavillos, pues muchas gracias por participar en este video. Nos vemos la próxima.